Bienvenidos a Un Ratito Conmigo. Este es un programa de entrevistas diferente donde nuestros invitados nos cuentan aquellas cosas que no le cuentan a nadie más y mucho menos delante de una cámara. Hoy estamos con el guapísimo Víctor Raúl Jaramillo. Casi no lo puedo decir. Eso solo lo saben ellos que estuvieron detrás de cámaras. Pero bueno, estamos con este guapo hombre venido desde las hermosas tierras de Medellín, del Valle de Aburrá. Mi querido, bienvenido a Un Ratito Conmigo. Hola Angélica, esperemos también saludos a los que nos están observando o que nos van a escuchar y esperemos que el ratito sea agradable. Claro que sí, hoy estamos desde la librería Ibáñez, exactamente. Y estamos en un ratito ameno. Aquí tenemos un vasito de agua. El caballero pidió un café express, exactamente. Entonces, bueno, iniciemos esta entrevista. Bueno, ¿qué tal eres para las preguntas así íntimas? ¿Te gusta hablar de las cosas íntimas tuyas, de tu familia, de tu pasado, de todas aquellas cosas que nadie se podía enterar? A veces ni me las soporto yo mismo, o sea que pocón. ¿Verdad? Caramba, entonces hoy vamos a estar en un programa bastante intenso, se podría decir un poco. Vamos a ver. Mi querido, empecemos. ¿Quién eran tus padres? ¿Qué hacían? ¿A qué se dedicaban? ¿Todavía están vivos? Sí, mi padre murió en 1990, el 15 de diciembre. Lo asesinaron en Medellín y era abogado, una gran persona con un don de gentes muy amplio, una persona muy recta, un carácter fuerte, pero muy amoroso también con nosotros, con mi hermana y conmigo. Y bueno, y mi madre, él se llamaba Víctor Manuel Jaramillo, y mi madre es Miriam Restrepo Mejía, todavía viva, y una persona que, bueno, hizo muchas cosas. Ella estuvo una época cuando era muy joven haciendo radionovelas, y también participó en teatro, en cosas así más o menos artísticas, sin mucha trascendencia, como la gente suele pensar que solamente los que aparecen en televisión son los que hacen cosas, pero hay mucha gente haciendo maravillas también. Y ella está viva, aún está por aquí rondando. ¿Dónde vivían ellos cuando tú naciste? Mi padre era profesor en esa época y lo trasladaron a Sonsón y yo nací en Sonsón, un pueblo de Antioquia. A los 6 meses lo trasladan a La Ceja a dar clases en La Ceja, y que es otro pueblito ahí del oriente. Y estuvo ahí año y medio con mi mamá y conmigo, una perra lindísima, pastor Cori, que se llamaba Gina. Y a los 2 años, cuando yo cumplí 2 años, lo trasladaron a Medellín. Y entonces ya estuve en Medellín desde los 2 años. Ahí sí, ya viviendo de siempre. Ahí sí. ¿Y ya no te has vuelto a ir para otro lugar desde ese momento? A vivir no. A viajar así, obviamente, sí, por la banda, me imagino, sí, tus ocupaciones. Claro, sí, pero he estado todo el tiempo en Medellín, sí. Ahorita hablas de dos cosas que me traen unos recuerdos muy bonitos, la palabra Sonsón. Cuando yo era muy pequeñita vi una novela que me encantó, filmada en Santa Fe, Antioquia, La Casa de las Dos Palmas. De y la gente chirriadísima, pues chirriadísima le decimos aquí los rolos, ¿no? Sí, muy bien. La gente súper dedito parado, era de Sonsón, ¿no? Sí, era o es, no sé. Igual pues yo Sonsón lo he visitado algunas veces por cualquier motivo, pero no tuve pues como esa cercanía, digamos, cotidiana del asunto, pero sí hay un asunto con la gente de Antioquia sobre todo, y es que tienen como un exceso de aristocracia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay un asunto que me parece, a mí siempre me ha parecido muy, no incómodo, sino como muy sugestivo, pues, como ¿por qué eso tan extraño? Es una manera como de delimitar los espacios y las distancias. Cuando alguien conoce a otra persona, le pregunta, ¿y cómo te llamas? ¿Y qué apellido sos? ¿Y de dónde es el apellido? ¿Cierto? Como para empezar a delimitar territorios y saber cómo se mueve, quién es, de dónde viene, si es de cuna o no es de cuna, que no sé qué.
tienen sus cositas. Pero esa es una Ya pues. tradición pues que ya ha ido perdiéndose, pues ya los jóvenes de ahora no hacen ese tipo de cosas. Pero mi Exactamente. mamá lo hacía, por ejemplo. Ya que hablas de tu mamita, bueno, ¿cuántos hijos más tuvo tu mamita? ¿Cuántos Yo hermanos tengo una tienes hermana, actualmente? Clara Beatriz Jaramillo, vive en Estados Unidos hace unos años. ¿Y tu relación con ella cuando eran niños, qué tal era? Bien, sí, dos chicos empezando a vivir, conociendo el mundo, despertando a la tragedia y a la comedia de lo que es la vida. Y bueno, ella es menor que yo, 3 años y medio. También estudió música. La relación era, digamos, tranquila, pero igual uno hace sus pilatunas, pues, ¿cierto? Exactamente. Por supuesto, y a veces uno molesta a la hermana o la hermana molesta al hermano. Cuando eran niños habían estas peleas normal. de que... Pero no propiamente peleas, pero sí, por ejemplo, yo quiero esto, no porque es mío, bueno, etc. Pero nunca le jalaste el pelo. No recuerdo. La típica pues que se agarraban los niñitos. No recuerdo que le haya jalado el pelo, pues. O si no, la pela de los papás después, ¿no? Una vez sí hice una cosa. ¿Qué hiciste? Ella tenía un triciclo verde, me acuerdo, muy bonito, pues. Y yo lo desbaraté para hacer una patineta. Ajá. Y no pude hacer nunca la patineta, ni pude volver a armar el triciclo. Caramba. Y ese día me pegaron tremenda pela, pero tremendo. Me imagino. Y ella lloró, por supuesto, todo su rato. No, pues le dañó su juguetico a la niña, qué pecado. ¿Y en el colegio también hacías pilatunas? Sí, yo era bastante necio. Bueno, uno con la edad se va aplacando, pues, pero era jodidito el muchacho, muy desordenadito. O sea, era, digamos, buen estudiante, pero lo que calificaban en esa época, que era disciplina y conducta, no eran siempre las mejores. Cuando estudié primero bachillerato, dando ese salto, cuando estudié primero bachillerato lo estudié en el Liceo Antioqueño. Yo quería estudiar en el Liceo Antioqueño, era un gran sueño mío estudiar en el Liceo Antioqueño. Y pasé y empecé a estudiar en el Liceo Antioqueño y la mayoría del tiempo estuve caminando por todas esas mangas y todo con los amigos y molestando, faltaba clases y algunas materias las logré pasar con muy buena calificación, pero perdí el año por falta de asistencia. Entonces ese fue el primer fracaso académico que tuve. Caramba, o sea, te ibas con las muchachitas, imagino que esa ya era la parte donde ya estabas de coqueto y todo el cuento. No, porque hasta donde recuerdo era masculino. Ok, no, entonces ni modo de irse de coqueto uno. Sí, no, al menos yo no, pues imagino que alguno de pronto lo hacía, pero yo no. Íbamos ya era como a acostarnos ahí en las mangas y a leer cualquier otro tipo de cosas que no tuvieran que ver con la academia, armar vainas así como, digamos, teníamos la intención de hacer un túnel de la Universidad de Antioquia hasta el Marco Fidel, desde el Liceo Antioqueño hasta la universidad, hasta el Marco Fidel Suárez, que quedaba al frente pasando la calle. Bueno, bobadas, Dios. Pero sí alcanzaron a hacer huequito, ¿o no? Pues la verdad siempre se quedó en el sueño. Sí, se quedó en puras bobadas de muchachos. Y en la adolescencia, mi querido, ¿qué recuerdas así de tu adolescencia que tú digas, esto marcó mi vida? No sé, es que hablar de sí mismo es como tan extraño y al mismo tiempo como tan peligroso, porque se devuelve uno cosas que ya había olvidado y que no quisiera recordar. A veces pasa así, exactamente. Pero desde joven, de adolescente, bueno, no, tal vez, más bien que una cosa extraña es que cuando yo era joven, adolescente, por ahí hasta los 25 años o 24, hice mucho deporte. Yo hice parte de la selección mini básquet de balón de Antioquia, pero no pasé a la juvenil porque no me alcanzó el salto, me faltaron 5 centímetros y me dediqué al balonmano. Y hice parte de la preselección Antioquia de balonmano, jugué con Corpas béisbol, que es un beisbolista pues muy importante acá en Colombia. Hice atletismo, hice natación, voleibol, bueno, etcétera. Jugaba fútbol, era el arquero del colegio, pues en cada salón que me tocaba yo era el arquero. Era muy dedicado como al deporte y a la lectura sobre todo.
Bueno, yo creo que lo más extraño y lo que cambió mi vida fue encontrar el rock, ¿cierto? Yo creo que eso fue lo que más me marcó en la vida. Pues, Más que las mujeres. sí, por supuesto, porque más que un gusto o sentarse a oír una canción, fue como un proyecto de vida, Sí. ¿cierto? Y igual yo no tenía una intención de formar un grupo, una banda de rock. Las cosas se dieron fue de una manera muy espontánea con el primer grupo que yo tuve al cual yo llegué, que era Profecía. Sí. Y después ya sí me encarreté como con mi propio proyecto Reencarnación y ahí siguieron las cosas. Las mujeres también ha sido un asunto ahí como atractivo. Chévere. Fuiste bastante, ¿cómo se dice? ¿Tenías muchas novias? He tenido buenas novias, buenas personas, Ajá. muy bonitas. Sí, he tenido varias novias en la vida. ¿Pero te casaste en algún momento? O... Sí, me casé en una ocasión por lo civil con Paula Botero, era ella, era mi esposa, y una académica, ahora es rectora del Instituto de Bellas Artes allá en Medellín. Pero antes de ella había vivido 5 años, que eso ya es un matrimonio, con 5 años y unos meses, con Ana Eva Encapié, también académica, una mujer muy inteligente, que ha hecho un proyecto muy importante con muchachos y con niños a nivel de dramaturgia, una de las grandes expertas sobre el nivel teórico del juego y de la lúdica, y con ella adopté una hija, Daniela Alzate Grajales. Daniela llegó de 4 años a la casa, yo me la gocé dentro de la casa como 1 año y medio, 2 años, ya nos separamos Ana Eva y yo, y después ella quedó al cuidado de Ana. Igual pues uno ejerce algunas cosas, y Daniela es una mujer de gran carácter, muy independiente, muy tenaz, esa muchacha. Ya tiene va a cumplir 27 años, creo. Caramba. Sí. ¿Y vive en Medellín? Sí, claro, sí, vivimos cerca, de hecho, sí. Vivimos cerca, de hecho, pero es una muchacha muy en su cuento, muy en su cosa, entonces es como muy autónoma, ¿cierto? Entonces, no es que no haya comunicación, sino que está como metida en sus asuntos, trabajando en sus cosas, pero es una gran alegría. Orgulloso totalmente de ella. Por supuesto, claro que sí. Ok, vamos a cambiar un poquito la temática del asunto. Te voy a decir una palabra y tú me vas a decir fin, lo primero que llegue a tu mente. Listo. ¿Listo? Fin. Ok, eso. Ritmo. Reencarnación. Público. Reencarnación. Biblia. Nada. Odio. Poquitico. Alegría. Ojalá. Llanto. A veces. Colombia. Crimen. Es difícil. Colombia es una palabra muy confusa a veces. Mujer. Una maravilla. Fama. No, casi no. Amor. Todo el que sea. Premios. Si han de llegar. Aplausos. Un agradecimiento. Fracasos. Muchos e importantes. Homosexualidad. A ver, aprendizaje, digamos. Pasión. Pasión. Crear. Muerte. Necesario. Sexo. Rico. Vida. Muerte. Ahora te voy a hacer una pregunta de qué prefieres. Ajá. ¿Prefieres una ducha o un delicioso baño de espuma en una tina? Una ducha. ¿Avión o automóvil? Avión. ¿Televisión o internet? Ninguno de los dos. ¿Jimi Hendrix o Chuck Berry? Uf. Jimi Hendrix. ¿Música folclórica o salsa? Rock. ¿Comer o dormir? Si pudiera dormir, dormir. ¿Perro o gato? Gato. ¿Dormir en pijama o desnudo? Desnudo siempre. ¿Sancocho o bandeja paisa? Ninguno de los dos. ¿Películas o libro?
Libro, por supuesto. ¿Música o sexo? Esa sí está dura. Yo creo que las dos combinan muy bien, no podrían excluirse. ¿Arriba o abajo? Ambas, ¿Carne o vegetales? ambas. ¿Presente o futuro? Presente. Te voy a hacer una pregunta bastante, no sé si filosófica o bueno, cómo lo tomes, ¿no? Pero más o menos tienes un minuto para que lo respondas. Cuando se acabe todo lo que llamamos, o todo lo que conocemos, ¿no? Como este mundo terrenal, y te encuentres con el Dios que nos creó, sea el que creamos, en el que creamos, que consideremos que es nuestro creador, ¿qué te gustaría que Él te dijera y qué te gustaría decir? Bueno, ante todo, pues yo no creo en ese tipo de cosas, pero suponiendo, supongamos, yo lo llamaría juicio. O sea, ¿cómo nos meten esta vaina, hombre? Pues, ¿qué estaba pensando? Pues, ¿qué le ocurrió? Pues, o sea, terrible. Pues, la vida tiene algunas alegrías que son muy satisfactorias, pero el mayor cúmulo de tiempo en que uno está viviendo siempre está peleando con uno, con el otro, tratando de salvaguardar lo que uno cree que es. Es una cosa terrible. Decía, a propósito, decía Vicente Huidobro, él también le hicieron una pregunta parecida, el poeta chileno, y a él le preguntaron, ¿usted qué haría si se encuentra con Dios? Saco mi pistola y lo mato, dijo Vicente Huidobro. Sí, no, no, es que igual son condiciones, digámoslo, imaginarias. Eh, digamos que hay condiciones en la vida en las cuales nos deberíamos centrar más que en ideas etéreas. O sea, de tanto pensar en lo que no es, olvidamos lo que somos, ¿cierto? Esa sería pues como mi condición aquí. Pero de ser así, de encontrarme con un Dios, porque igual no es Dios, son muchos, además hemos tenido miles de dioses, o sea, eh, parece que nos hace falta tener un lugar en el cual confiar cierto vacío, cierto estado de angustia, cierta orfandad, cierta desesperación también, ¿cierto? Endosarle a algo que está ajeno a nosotros y que por supuesto no está físico ahí al lado, porque si no entonces tendría que haber una réplica, una conversación, y eso implicaría una confrontación con uno mismo, y eso es lo que la gente precisamente quiere evitar, ¿cierto? Entonces por eso pone esas cosas por allá, ¿cierto? Y le endosa esos asuntos para evitarse el problema de pensar sobre sí mismo y darse cuenta que es lo que realmente es uno, ¿cierto? La búsqueda es con uno mismo, pues si hay una consideración, digamos, superior o trascendental o este tipo de cosas, sería a partir de las condiciones físicas y materiales y de la condición, digamos, cotidiana de la relación con el otro, cómo lo manejamos con el planeta, bueno, etcétera. Pero esa sería una respuesta, pues, más o menos tanteada, pues, en lo que estoy tratando de decir, porque eso implicaría, pues, una conversación mucho más larga, pero es más o menos como eso, sí. Yo lo llamaría juicio, pues, o sea, no me jodas la vida, ¿para qué me pusiste en este trabajo, pues? O sea, ¿qué estás ganando con eso? Pues Dios, si existe, es un boyerista y bastante enfermo, pues, o sea, ¿cómo nos tira esta vaina? Ok, te entiendo precisamente. Bueno, resulta, mis queridos amigos, que este guapo señor está por estas tierras haciendo el lanzamiento de este libro. ¿Te gustaría, por favor, decirle a los oyentes de un ratito conmigo qué es tu libro? Bueno, este es un libro de poemas que en principio no fue pensado como libro. En algún momento sonaron 2 o 3 nombres de mujeres importantes y con las cuales yo he tenido como algún contacto, escritoras bueno, mujeres, digamos, personajes de la historia, de nuestra historia humana. Y escribí algunas cositas, ¿cierto? 2 o 3 líneas, ¿no?
y seguí como en esa tarea, pero era como en la libretica, ¿cierto? Aún todavía escribo a mano algunas veces. Entonces, y se fue dando, y de pronto vi que ya tenía como 10 o 15 testicos, entonces lo fui armando, Sí. fui armando el libro con despacio. Este libro se armó más o menos en 2 años y medio. Entonces el libro se llama Altares y es un libro de poemas sobre mujeres relevantes de la historia, por supuesto una pequeñísima parte de las mujeres que han sido importantes en la historia. Y bueno, hablé con Skeps y con Liliana Ardila, que es la encargada de la dirección de Skeps Editorial del Grupo Ibáñez, y ella se lo mostró a Fernando Denis, que es el que poeta también, que maneja la colección Xenócrate, y me lo publicaron. Entonces aquí hoy vamos a presentar este libro, vamos a ver qué pasa, porque igual ya esto no tiene nada que ver conmigo, ya esto que hacen en el aire, a ver quién llega, quién lo recibe, de qué manera, etcétera. Ya él tiene que tener toda la capacidad para poder perdurar, si no, uno le ayuda un poquito, pero ya uno se tiene que desligar. Eso es lo mismo que con los hijos, ¿cierto? Uno está con ellos, los cuida, trata de aconsejar, aunque dar consejos es tan difícil, porque lo que resulta beneficioso para uno puede ser venenoso para el otro. Y llega el momento de destetar y ya haga su vida misma. Llega el momento de decirle que se vaya, no, o que haga lo suyo, no. Es uno el que tiene que decirse, no se quede ahí, ¿cierto? Porque es que es uno el que va tejiendo como las redes. Entonces ya le toca a uno como tomar distancia y que ellos hagan su propia vida, ¿cierto? Exactamente. Bueno, mi querido señor Jaramillo, ¿no? Un gustazo tener esta charla contigo. Angélica, y de verdad muchos éxitos gracias para este libro Altares, ¿no? Sí, esperemos que sí. ¿Dónde lo pueden conseguir? Directamente aquí en la librería Ibáñez, en el Parkway, o en las páginas de Skepsi Editorial, y creo que salió a 35.000 pesos. Okay. Y bueno. ¿Y la gente de Medellín dónde lo puede conseguir? La editorial lo empieza a distribuir en breve, va a estar en las librerías Nacional y en las librerías Lerner por ahora. Y cuando haya posibilidades de que la librería o el sello editorial esté en alguna fiesta del libro, en alguna ciudad, etcétera, igualmente lo van a poder adquirir. Y si no, conmigo directamente. Ok, listo. Bueno, mis queridos oyentes de Un Ratito Conmigo, hoy fue una tarde espectacular, pasada por agua y por tinto con el señor Jaramillo. Así que nos vemos en una próxima emisión donde descubriremos todas esas cosas que a nadie le cuentan nuestros invitados, y menos delante de una cámara. Nos vemos en la próxima y muchas gracias, mi querido. Chao, encantada de verdad de charlar contigo. Muchas gracias. Ay, pero ¿qué es esta cosita tan preciosa? ¿Es tuya? No, es...